Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.muchocatia.es. En este vídeo vamos a ver este ejercicio que he planteado aquí, que aquí aparece, que es pentágono inscrito en un triángulo. Y este pentágono inscrito en un triángulo parece que le faltan cotas, pero está completamente definido. 140, una cota de 140, ángulo de 65 y el pentágono está aquí inscrito. Vamos a ver los consejos que hay aquí, son lo que vamos a ver en este vídeo para empezar a intentar resolverlo. No vamos a dar la solución definitiva, pero vamos a empezar a definir cosas. El problema que me he inventado es un pentágono con dos lados que coinciden con un triángulo. Un triángulo del que conocemos solamente un lado, la longitud de un lado, y el ángulo que forma otro. Y ese otro pasa por el vértice que queda libre del pentágono. En este vídeo vamos a dibujar el pentágono dentro de un sketch con el triángulo. Pero vamos a calcular, a poner todos los parámetros necesarios y las fórmulas necesarias para ver los ángulos que corresponden con cada uno de ellos. No dejarlo al azar de decir yo sé que este ángulo es tanto y de memoria hago el cálculo. No, de memoria no. Todo reflejado en parámetros para que quede para el que viene detrás. Voy a hacer este ejercicio en la Relief 20 Servipack 5. En la Relief 27 es capaz de dibujar cualquier polígono regular con el número de lados que tú le digas. Después además que tienes que acotar un lado y ya sale perfectamente acotado y definido el pentágono, el hexágono, el triángulo, cualquier cosa que haga. Lo primero es ver las opciones. Vamos a ver las opciones que tiene y decimos que, por ejemplo, en los parámetros y medidas, que aquí el número de decimales que aparezcan, que sean de solo lectura, el número de decimales que aparezcan de lectura y escritura, sea, por ejemplo, de 6, para que aparezcan todos los decimales que después nos van a salir en los cálculos que queremos. Podríamos ponerle incluso más, ¿vale? Le damos, esto también es importante que tengamos aquí en infraestructura, para infraestructura, que en el display aparezcan las constraints, los parámetros y las relaciones. Algunas veces las relaciones son muy largas y interesa quitarlas, pero en principio las vamos a dejar. Vamos a quitarlas, que no aparezcan, pero a seguir están. En principio las vamos a dejar. La fórmula de crear parámetros, hay algunos que lo crean por aquí. Yo prefiero hacerlo con el Knowledge Advisor, que me permite poner más detalle. Lo primero que hay que hacer, si utilizo el Knowledge Advisor, si utilizo el fórmula no hace falta, pero si utilizo el Knowledge necesito crear un conjunto de parámetros. Le doy aquí y selecciono y me lo digo, pónmelo usted aquí. Podría ponerlo incluso dentro de un Geometrical Set. Una vez que tenemos creado el parámetro, el nodo de parámetros, vamos a meterle al explorador, vamos a meterle, por ejemplo, un parámetro de tipo entero. Un parámetro de tipo entero. Le damos a crear parámetros y le decimos que es el número del lado del pentágono, ¿vale? Y aquí, pues, como esto no tiene mucho, no ponemos un nombre muy largo, decimos número de lado del pentágono. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando yo calcule y ponga que esto tiene que ser, que diga que el ángulo son 108, decir 108 de donde te lo has sacado tú, Henry. Entonces eso tiene que aparecer en algún lado. Y no, es que yo he hecho el cálculo de memoria. No, de memoria no, que tú no sabes calcular, ¿vale? Katia sí, tú no. Vamos, que es lo que le decía yo a mis alumnos, se cabreaban. Vamos a crear otro parámetro de tipo ángulo. Decimos ángulo. Un parámetro de tipo ángulo que es el ángulo interior del pentágono. Le damos aquí para que aparezca el mismo valor uno que con otro, y aquí podemos poner rangos incluso, comentarios, o oculto, ¿no? Todas esas cosas que no se pueden poner creándolo desde fórmula. Creamos otro, o vamos a ir ya creando de aquí. Podemos directamente en ángulo editar fórmula y decimos, mire usted, la fórmula que tiene el ángulo interior es la siguiente, lo que a mí me han enseñado, tantas veces dos rectos. No voy a poner 90 por 2, pero vamos a poner 180 deg, tantas veces dos rectos, multiplicado, y le digo el número de lados,
que aquí en el número de lados, aquí del tirón digo, no, el número de lados no es 1, es 5, ¿lo veis? Lo modifico aquí abajo, número de lados menos 2. Y ese es el valor que tiene la suma de los ángulos. Todo esto lo cierro entre paréntesis y le digo dividido entre el número de lados que tiene, ¿vale? Que es 5. Y le doy a OK y me dice que lo va a guardar automáticamente y me dice que son 108 grados. Ya hemos calculado el ángulo que hay entre dos líneas del pentágono, el ángulo interior del pentágono 108. Vamos a calcular cuánto mide este ángulo, porque lo vamos a necesitar para hacer nuestros cálculos. Esta línea es paralela a esta, que es la línea perpendicular a este lado del pentágono. Luego, si restamos a 108, 90 grados, nos va a dar este ángulo, que es el mismo que este, que es el que vamos a necesitar. Pero hagámoslo con parámetros y fórmulas. Vamos a crear un nuevo parámetro de tipo ángulo, que va a ser el ángulo en A. Vamos a ponerle ángulo en A. Y aquí escribimos que es el ángulo entre dos caras no consecutivas. O el semiángulo, porque en realidad es el semiángulo. Semiángulo entre dos caras consecutivas. Y lo dejamos aquí y ya del tirón aquí decimos fórmula. Pues mire usted, son el ángulo este menos 90 grados. Y le decimos OK. Me dice que si quiere que le haga el update automático, que la actualice cuando se haga el update, le decimos que sí, que la actualice esa fórmula. Y aparecerá que son 18 grados. Vamos a dejar aquí los parámetros y vamos a poner, bueno, falta un parámetro más, vamos a poner el parámetro de longitud de lado, ¿vale? Vamos aquí y decimos, aquí queremos un parámetro de longitud, ángulo, longitud, un parámetro de longitud. Y este parámetro de longitud vamos a ponerle la letra C, que es la letra de ese lado, y le decimos que son un valor de 140. Él pone que es milímetros, ¿vale? Y ya sabemos que este es el ángulo. Vamos a dibujar ahora. Salimos, damos doble clic, por ejemplo aquí, y salimos del tirón y nos ponemos aquí. Vamos a insertar un Geometrical Set. Me gusta más meter los elementos, los sketches y eso en un Geometrical Set. Le damos a icono, seleccionamos esto y vamos a dibujar el triángulo, ¿vale? Bueno, vamos a dibujar el pentágono primero. Vamos a dibujar en cualquier sitio. Esto no es la Relief 27, ¿vale? Entonces vamos a utilizar el método de hacerlo fácil, lo más fácil posible. Vamos a crear elementos que son un elemento que es de tipo de referencia, ¿vale? De construcción. No es con cota, no es fijo, no se va a ver después. Y vamos a crear aquí otro círculo más, dos círculos. Este es concéntrico y lo vamos a poner aquí cerquita. A ver si atinamos y sale casi todo perfecto. Ya están los dos de construcción. Quitamos, seleccionamos, hacemos clic en cualquier sitio y quitamos la opción de construcción. Ya no va a ser construcción. Y ahora vamos a crear un pentágono. Y elegimos cualquier punto. Veo que está aquí. Veo que está tangente con este. Presiono la tecla control y ya, por mucho que yo quiera, no se va a ir. Y ahora cuando está, selecciono aquí, voy seleccionando y poniéndome aquí que se vea que son tangentes. A ver, coincide aquí, tangente, tangente y con el punto, tangente, y este lo pongo de cualquier forma. Han quedado los tres tangentes y los 5 vértices, 4 tangentes y los 5 vértices colocados. Este no, pero este y este sois tangentes. Ya está, ya tenemos hecho el pentágono. Ese es el método que utiliza CATIA V5 Relief 27. Como veis no tiene cota, lo muevo, se pone de cualquier forma, ¿vale? Vamos a crear ahora lo que sí sabemos. Y vamos a crear una línea de 140 milímetros, ¿vale? Le damos aquí y decimos longitud 140. Una línea de 140, la vamos a poner horizontal, porque nos gusta más. Y vamos a poner aquí una medida cualquiera, ¿vale? Ya está. No hacemos más nada, dos líneas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a empezar, esto va a ser como el que estruja
el que estruja un pentágono, vamos a decirle que esa línea y esa son coincidentes. Ya están coincidentes, ¿vale? Y le vamos a decir que esa línea y esta son coincidentes. Coincidentes, ¿vale? Dice, no ha quedado delimitado, Juan Rica. Efectivamente, no ha quedado delimitado. Es decir, si yo esta línea de aquí empiezo a moverla, ¿vale? Yo empiezo a mover esto se agranda, esto se reduce, esto se agranda, esto se reduce, ¿vale? O sea, que aquí hay algo que le falta por limitar. Vamos a limitarlo, vamos a ponerle una línea que pasa por aquí y en vez de moverlo con el ratón, lo movemos por aquí y decimos, ahí, que sea coincidente con este, aquí, ya está. Bueno, si no es coincidente, no me ha salido coincidente, lo pongo ahora coincidente, digo tú y tú sois coincidentes. Coincidentes laborales, hay algunas veces que son la gente coincidentes laborales y no son compañeros. Ahora vamos a ver cómo funciona el estrujador de pentágonos. O sea que yo ahora me vengo para acá al punto este y le doy aquí y se estruja. O se agranda, se estruja. Uy, mira, los vellos de punta. Bueno, pues ya tenemos dibujado lo que necesitamos. Solamente nos faltaría relimitar este con este y ponerle a este ángulo. Esto hasta ahora veis que no está definido. ¿Qué le falta por definir? Pues mire usted, lo único que le falta es ponerle una cota. Nos venimos aquí a Constraint, le decimos, mire usted, la cota entre este señorito y este señorito, nos falta poner aquí un parámetro de ángulo. Es esta que pongo aquí, ¿vale? Como no sé cuál es, voy a crear un parámetro también de ángulo. Me vengo aquí y digo, Juanri, se te ha olvidado crear un parámetro de ángulo, hombre. El parámetro, aquí un parámetro de ángulo. Un parámetro de ángulo. Y decimos, nuevo parámetro es el ángulo en B. Ángulo en B. ¿Vale? Y ese ángulo en B es un valor dado que es de 65 grados. Una vez que tenemos eso, volvemos al sketch, ¿vale? Y decimos, mire usted es igual, ponemos aquí y decimos igual a ANB 65 grados, ¿de acuerdo? Esta cota de 170 nos falta también ponerle el parámetro de 140, pues decimos que usted es igual, entramos de nuevo entonces en el sketch y decimos que tú es igual a C minúscula 140. Ya está todo recogido aquí, movemos cualquier cosa y se moverá aquí. El número de lado no, porque entonces sí que la hemos liado. El número de lado nos ha servido para hacer estos cálculos. Bueno, pues ya solamente falta crear el resto de los elementos. Yo como pista doy la siguiente. Si yo trazara o trazase una línea, la voy a poner de referencia, una línea que va desde aquí, pasa por el centro, es decir, es la apotema de este lado, la apotema, y pasa por el centro y llega aquí, esta línea me divide esto en un triángulo que es el que más nos interesa, no este de aquí, no andando complicando con esto, sino este. ¿Por qué este? Porque en este triángulo está este lado también y está este otro lado. Tenemos cosas comunes y distintos lados y distintos ángulos. Bueno, pues el próximo vídeo pondré cómo se resuelve totalmente. Hasta la próxima.